Enero es el mes de las primicias y vamos a ver sobre qué más habla el Señor acerca de las primicias. Y vamos al capítulo 17, verso 8. Ayúdenme a leer, por favor. ¿Sí estamos ahí? Ok. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuántos saben que un vaso de agua no se le niega a nadie? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, aquí se puso fue ya más intenso. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no temas, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero, digan pero, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, o sea, una arepa santanderiana, debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué profetica, ¿no? Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén y amén. Wow, tremenda palabra, ¿no? Está bien un vasito de agua, pero ya cuando se metió a pedir más, eso es diferente. Miren lo que dice, cómo comienza el verso 8 que acabamos de leer, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová. La pregunta es: ¿luego de qué? ¿Vino luego de qué? Y para poder entender esto que estaba pasando, necesitamos leer unos versos atrás, así que yo le voy a pedir el favor que me ayuden a leer desde el versículo 29 del capítulo 16. Ahí atrásito, estamos leyendo 17 del 8 en adelante. Ahora vamos a devolvernos unos 10 versos atrás, al verso 29 del capítulo 16. ¿Listos? Ayúdenme, por favor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri,
hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Uy, qué bruto. Yo creo que cualquier otra mujer que hubiera sobre la faz de la tierra se había podido escoger para ser mujer, pero a Jezabel. ¿Ustedes han oído hablar de Jezabel? ¿Cuántos han oído hablar de Jezabel? Levante la mano por lo menos algo, aunque sea el nombre de Jezabel. Jezabel, se habla del espíritu de Jezabel. Es un espíritu dominante, es un espíritu que opaca a los demás, que busca sobresalir por encima de los demás, sea lo que sea. Especialmente es un espíritu que opera en la mujer, dominando al marido. Es un espíritu dominante sobre su marido. Es el caso de la mujer que opaca al marido todo el tiempo, que ella quiere sobresalir y que vive humillándolo porque tiene más sueldo, porque ella es más inteligente, porque ella es más pila, porque es más diligente, y siempre está buscando la manera de sobresalir por encima de su marido. Ese espíritu es un espíritu de pelea, es un espíritu de contienda y de dominio sobre el varón. Claro que un hombre también puede tener espíritu de Jezabel cuando es un dominante, quiere todo el tiempo dominar por encima de los demás. Pero normalmente el espíritu de Jezabel, fíjate que es un espíritu de nombre femenino, opera en la mujer normalmente. Miremos lo que dice allí la palabra. Dice, porque le fue ligera cosa, verso 31, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Acab, el rey Acab era, ¿de dónde era el rey Acab? Era un israelita. Él era un israelita y había sido nombrado rey sobre la parte de la nación que se llamaba Israel, porque estaban Israel y Judá, pero él era sobre Israel, sobre las 10 tribus. Y él obviamente debió haber vivido conforme a los principios israelitas. Debió haber obedecido a Yahweh, debió haber obedecido la palabra, haber tenido su sacerdote de cabecera que le ayudara, su profeta de Jehová que le ayudara al lado. Él debió haberse rodeado de un equipo espiritual para gobernar la nación. Pero a él, dice la Biblia, le pareció ligera cosa y se fue y consiguió una mujer extranjera, la hija de un brujo que era un líder en una nación extranjera donde se adoraba a Baal, al norte de Israel. Era un lugar donde Baal, o sea, el dios Baal, que es ese, que es parte de la forma como lo representan, es medio pedazo o cabeza de animal o cabeza de persona y el resto de animal, o cabeza de animal y el resto de persona. Y a él le pareció bien cuadrarse con una chica en yugo desigual. Y yo creo que ese puede ser uno de los pecados más grandes que podemos cometer los cristianos, y es entrar a un yugo desigual. Es decir, cuadrarse un muchacho con una chica que no es cristiana, o una chica con un muchacho que no es cristiano. Fíjese que Acab era israelita, y Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se mezclara con ninguna persona de la tierra a la cual entraban para tomar posesión de ella, es decir, de la tierra prometida. Nadie de las que viviera ahí tenía que ser de la pueblo de Israel. Entonces dile a la persona, levante este dedito así, dile a la persona, no te unas en yugo desigual. Dile, no te unas en yugo desigual.
dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Dios con Belial? Ahora, no solamente es en el noviazgo, es en las sociedades. Porque muchas veces, buscando la forma de salir adelante, nos parece cosa ligera ir y asociarnos con una persona que no es de nuestros mismos principios, de nuestra misma fe. Entonces, cuando nos asociamos con una persona que no tiene mis mismos principios, entonces la empresa va a comenzar a funcionar con los principios mixtos. Y normalmente se terminan imponiendo los principios del mundo en la empresa. Entonces, en la empresa hay que dar licor en diciembre. Entonces hay que pasar palada para conseguir el negocio. Entonces hay que hacer trampas, hay que facturar por debajo de lo que es real. Hay que hacer una cantidad de cosas que todo el mundo las hace. Porque si no da el 20% o el 10% del negocio, no resulta, es que así funciona. Ese es el criterio del mundo. Pero los cristianos sabemos que aunque así funcione en el mundo, a nosotros Dios no nos da permiso de eso. Y si Dios no nos da permiso de eso, pero nos asociamos con una persona que no tiene temor de Dios, que le da lo mismo hacer el negocio, y puede ser un hombre muy correcto, pero él sabe que si no da el 10% al empleado del gobierno, no le resulta el negocio. Entonces, esa persona correctísima, pero es capaz de pasar por debajo para conseguir un negocio. Ahora, el día que llegue el momento de diezmar, la empresa debe diezmar. ¿Va a diezmar el impío? ¿Va a diezmar? No va a diezmar. Entonces, si no diezma, la empresa no va a estar en la bendición de Dios. Entonces, por eso el Señor aclara y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego hace una comparación en la palabra. Dice: ¿por qué? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Dios con Belial? Pensemos en el noviazgo, mis amados. Una chica cristiana se enamora de un muchacho que no es cristiano y se cuadran. Cuando estén recién cuadrados, le da un beso y quieren un poquito más. Quiero preguntarles, seamos sinceros, ¿van a terminar fornicando, sí o no? Sí, porque todos allá afuera, sin el temor de Dios, fornican. Y les parece normal, les parece absurdo. ¿Cómo así que no tienen sexo? ¿Cómo así? Eso les parece. Por eso es que los principios no se negocian. Por eso es que yo no puedo entrar a asociarme con una persona donde todo lo que yo traigo lo pongo en la mesa, mis principios, mi comportamiento, pero la otra persona también. ¿Y qué culpa tiene la otra persona de que nosotros seamos cristianos? Entonces la persona va a decir: no, pues no, así no es, de malas. Y después de que ya se han metido en una sociedad en yugo desigual, viene un descalabro financiero. Normalmente esas asociaciones terminan trayendo ruina, no al impío, porque al fin y al cabo nosotros los cristianos terminamos cediendo y dándole lo mejor, porque así somos. Pero el que sale arruinado es el Hijo de Dios, por desobediente. Por eso el Señor en la palabra es enfático en decir: no os unáis en yugo desigual. Vamos a ver qué le pasó a Acab y a su empresa, que era la nación, porque él estaba en autoridad sobre toda la nación. Él era el rey. Vamos a ver qué le pasó por unirse con esa ñanguita de Jezabel. Qué terrible. Tomó por mujer a Jezabel. Vamos en el versículo 30.
hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y mire lo que hizo Acab. Y fue y sirvió a Baal. O sea, el rey de Israel terminó sirviéndole al rey de los sidonios, a Baal. Y lo adoró. O sea, le rindió culto. Verso 32. E hizo altar a Baal. Ahí dice, tras de cotudo, con paperas. Dice, en el templo de Baal, hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. O sea que él hizo un templo en Samaria, o sea, en Israel, hizo un templo al dios Baal. Dios mío. Y eso por una bobadita así se unió en yugo desigual. Y saben una cosa, eso puede que no se note desde el principio, pero eso comienza a ser una mella y a marcar. Y cuando menos pensamos, estamos comportándonos como ellos. Verso 33. Hizo también Acab una imagen de Acera. Acera con A mayúscula, no es que sea una imagen de cera, ¿no? Sino de Acera, una reina pagana. Hizo una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, el que más le provocó ira a Dios de todos los reyes fue Acab. O sea que estábamos viviendo en un tiempito de un gobierno reimpío dentro de la misma nación de Israel. Vamos a saltar el verso 34, pero no, bueno, leámoslo por favor. Verso 34. Es que lo usamos mucho en los encuentros. Dice, en su tiempo y el de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra, digan conforme a la palabra, que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Vamos ahora sí al capítulo 17, verso 1. Entonces, aquí es la primera vez que aparece este personaje en la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, o sea, también de Israel, era el profeta Elías, fue y se le presentó al rey Acab. O sea, Elías era de coraje. O sea, Elías tenía pantalones. Y se le fue hasta el rey Acab y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oye, ese tipo sí tenía pantalones, ¿no? Lo primero es que era obviamente un llamado de atención al rey por su pecado, y obviamente una maldición que venía sobre Israel por el pecado del rey. Porque escúcheme bien esto, mis amados, cuando un gobernante es impío, toda la nación es impía. Por eso, saber escoger los gobernantes es demasiado importante. Tú no puedes decir, eso cualquiera que llegue allá suele decir. No. Porque cuando es un gobernante impío que no teme a Dios, que le importa cero Dios, entonces toda la nación entra bajo pacto de maldición.
Y eso fue lo que pasó en Israel. Vino una maldición por el rey de Israel ser un impío. Un israelita impío. Entonces dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿cómo? Por mi palabra. O sea, en este momento, con la palabra que yo estoy diciendo, se va a cerrar los cielos y no va a volver a llover en los próximos años. La pregunta es: ¿cuántas veces soltó esa palabra de maldición sobre la nación Elías? Una vez. Él no andaba gritándolo de puerta en puerta, ni andaba diciendo: ay, es que aquí no va a llover, y es que no va a llover, y es que no. Una sola vez, y solamente se lo dijo al rey Acab. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hay personas que son muy flojas de la lengua para abrir la boca y lanzar maldiciones. Y quiero que sepan que los hijos de Dios tenemos demasiado poder en nuestras palabras. Y no hay que decir dos veces la misma palabra o la misma maldición. Con una vez que se diga es suficiente para entrar en maldición, para que se ejecute esa palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Cuando alguien le dice: usted es bruto, así sea que se le salió, pero ese usted es bruto, una sola vez es suficiente que se lo diga para entorpecer el resto de su vida a su hijo. O que se lo diga a su esposa, o que se lo diga a su esposo, o que hable de la nación, o que maldiga a alguien, a su padre o a su madre. Así que las palabras de los hijos de Dios, ¿qué pasa? Tienen mucho poder. No abras la boca. Nosotros debemos aprender a tener la boca cerrada. Dicen por ahí: en boca cerrada no entran moscas. La Biblia dice: el que mucho habla, mucho yerra. Entonces tenemos que aprender a mantener la boca cerrada. Porque cuando a nosotros nos da rabia, soltamos palabras de mucha maldición. La Biblia dice que si alguien no ofende de palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, todo el dominio del cuerpo, las tentaciones de la carne y las pasiones desordenadas son dominadas si nosotros cerramos la boca. Pero si nosotros estamos hablando: no, es que no puedo, es que no, yo no puedo dejar la droga, no, yo no puedo dejar el alcohol, no, yo no puedo, es que no puedo. Ya abrió la boca y ya lanzó una maldición sobre usted mismo. La mayoría de las maldiciones a las cuales estamos sometidos son maldiciones autoconferidas. Y es impresionante como todos los días hablamos palabras de enfermedad. Nos duele un poquito por acá y decir: ay, será el corazón. Siento que es el corazón. Y ya de una vez se tira a la cama y era un gas. ¿Cierto que sí? Pero ya estaba tirada en la cama. ¿Dónde queda el corazón? No, porque es que me está doliendo por acá. Es que todo es de una vez muerte. Uy, ay, me dio una cosa. ¿Será que es un derrame? Pero es que muchas veces soltamos esas palabras y vivimos soltando esas palabras. Uy, de eso murió mi madre. Ya se está matando. De eso mismo murió mi madre, eso que me está dando a mí. Hombre, no podemos lanzar esas maldiciones sobre nosotros mismos. Todo el tiempo somos: no, es que yo para eso sí soy cerrado y trancado por dentro. ¿Eso es una maldición o no? Pues claro, yo para las matemáticas sí, no. Por eso escogí psicología. Por eso escogí otra cosa que no tenga que ver con números. Se está maldiciendo.
El día que llegue para el negocio, que hay que sumar y multiplicar, ese día va a quedar nula, porque usted es nula para las matemáticas. No, hermanos, cambiemos nuestra manera de hablar. Nuestras palabras son determinantes en la historia y en el futuro. Dile a la persona que tienes al lado, dile: tus palabras son determinantes. Mucho cuidado. Por eso es que aún casarse con una persona en yugo desigual es casarse con una persona que va a soltar palabras de maldición todo el tiempo. No, y usted no crea que porque usted lleva sus diezmos entonces nos va a resultar esto. Crea, es lo que dice la Biblia. Pero el otro le está diciendo: usted no crea. Ese es el yugo desigual. Y puede que venga a la iglesia, pero puede ser desigual. Pero él, ¿sabe qué hizo el profeta? Dijo: no lloverá sino por mi palabra. Ustedes se imaginan al otro día cuando estaba en pleno invierno. Estaban los ríos rebosantes, todo estaba perfecto. Y él dice: a partir de ahora no va a llover más. Y al otro día, ¡pum!, ese sol. Ni una nube volvió a salir. Y yo creo que el rey llegó y dijo: ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Elías? Búsquenme a Elías. Y tenía que pagar escondederos a peso Elías, porque tenía que irse. Porque después de que el rey lo coja, lo hace cantar, lo hace cambiar la maldición o lo mata. Y mire lo que dice: y vino a él palabra de Jehová. Entonces diga conmigo: mis palabras son poderosas, pero por encima está la palabra de Jehová. O sea, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que dice Jehová. O sea, por encima de mis palabras está la palabra de Jehová. Ya no puedo ignorar que hay una palabra más poderosa que está sobre mí. Amén. Que es la palabra de Papá Dios. Y dice, mire lo que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces digan conmigo: los cuervos le obedecen a Dios. Amén. Imagínense, los cuervos le iban a llevar comida a Elías. Elías iba a tomar, el jugo de Elías era jugo de nube, o sea, agua. Con eso iba a tomar, y la comida era alimento que le iban a traer los cuervos. Ustedes saben que los cuervos son carroñeros. ¿Qué comida le iban a traer los cuervos? Bueno, yo creo que era buena, pero se la traían los cuervos. Y de todas maneras Dios le dijo que lo iba a hacer. Y dice, y él le dijo: no, Señor. Verso 5. Y él le dijo: no, Señor, con los cuervos no. ¿Sí? ¿Ustedes que pensaron que yo estaba leyendo otra versión? No, yo estaba haciendo una mague, a ver si ustedes estaban dormidos. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Digan: obediente. Dile a la persona que tienes al lado, dile: tenemos que ser más obedientes. Tenemos que ser más obedientes. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Bueno, pan y carne, o sea, sándwich de jamón o de codorniz o lo que fuera. Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo,
porque no había llovido sobre la tierra. ¿Ustedes se acuerdan por qué no había llovido sobre la tierra? Por la palabra de Elías, que dijo que hasta que él no volviera a decir que lloviera, no iba a volver a llover. Más le vale a la tierra que no se muriera Elías en esos días, ¿no? Porque si no, quedaríamos sin agua de por vida. Tremendo. O sea que llegó el momento en que el agua del arroyo con que él tomaba, la agüita fresca, se secó. Se secó, era un arroyo muy bonito, pero se fue secando hasta que... Es que cuando no llueve ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni tras pasado mañana, un mes, 2 meses, un año, 2 años sin llover sobre la tierra, eso es terrible. No hay fuente que abastezca, que sea suficiente. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿se acuerdan que ahí era donde estábamos? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga, ¿qué tal una viuda con plata sustentando al profeta? Yo le he dado orden a una viuda. ¿Qué es mejor que lo sustente a uno? ¿Una viuda o los cuervos? La viuda, pues una viuda con plata, ¿no? Porque yo creo que Elías llegó y dijo, cambió la historia, una viuda con plata. Él se lo imaginó así. Él pensó, de cuervos a viuda, viuda. Y de sándwich a manjares, manjares. Yo creo que él pensó, ya se imaginó en una habitación bien rica, una cama bien cómoda, buena comida. Dice, vamos un momentico, bueno, no terminemos de leer. Yo he dado orden allí a una viuda, a una mujer viuda, que te sustente. O sea, la viuda ya había recibido la orden de parte de Dios de sostener al profeta. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego. O sea, él sabía que ya Dios le había dado orden a la viuda, pero ¿cómo fue la relación de él con la viuda? Oiga, vengo que así que Dios le dijo que me diera comida, dame comida. ¿Sí le dijo así? No sea brocha. Yo creo que un profeta de Dios no puede ser un brocha. Te ruego, le dijo a la viuda, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, entonces ella dijo, claro, un vaso de agua, si este es el sustento del profeta va a ser suave. Debe ser un profeta que ayuna todo el tiempo, como los de Eco Familiar. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y aquí la cosa se puso delicada, porque ella inmediatamente pensó en su situación financiera y le contestó. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No era una viuda con plata. No era una viuda con plata, era una viuda pobre, muy pobre. Y Dios le había dado orden a la viuda pobre que sustentara al profeta. Y cualquiera diría, no, pero Dios, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y a veces pensamos que somos
tan pobres que no tenemos algo para bendecir, para ayudar a otro, para dar, para ir y llevar a la casa de Dios y dar al siervo de Dios o a los siervos de Dios para el sustento de la casa de Dios. A veces pensamos, no, pues que le pidan a los que tienen plata. Antes nosotros necesitamos es que nos den. Y entonces, en vez de venir con una actitud de ofrenda, se viene con una actitud de deme. Pero mire que Dios le había dado orden ya a la viuda. La viuda debió haber dicho, ya está todo listo, profeta, ¿o no? Debía tener listo el pancito cocido. Debía tenerlo listo, porque Dios ya le había dado orden a ella. Pero a veces como que andamos, Dios ya nos manda cosas y nosotros le seguimos sacando el cuerpo a Dios. Dios nos pide que hagamos algo y no, esperemos a ver si otro lo hace, esperemos a ver, y resulta que al que Dios nos está dando orden es a nosotros. Entonces digan conmigo, nadie hará lo que Dios me mandó a hacer a mí, porque Dios está esperando que nosotros lo hagamos, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Dios le manda a hacer una cosa, Él nunca va a cambiar. El que tiene que cambiar soy yo. El que se tiene que adaptar al mandato de Dios soy yo. Pero Él no va a cambiar. Él ya había dicho, porque yo le he dado instrucción a una viuda, una mujer viuda, que te sustente. Tremendo. Quiero un momentico que vayamos a Lucas 4:25, Lucas 4:25 y 26. Está hablando el Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Bueno, 24 no, 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Seguro muchas de plata, ¿no? Eso es lo que dice el Señor acá. Póngale que hoy verá. Y en verdad os digo que muchas viudas había, y también en Israel, está señalando, y esta viuda era en Sarepta, en otra nación. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero, digan conmigo, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Wow. Eso quiere decir que cuando Dios tiene un propósito con uno, es con uno. Puede haberle dicho a 50,000 personas, podría haberle dicho, hay 50,000 opciones a mi alrededor. ¿Por qué Dios no le dijo a ellos, sino que me dijo a mí? Y hay personas que dicen, pero es que yo tengo mucho trabajo. Dios nunca llama a desocupados a que le sirvan. Siempre llama a gente que trabaja, que es diligente, que está dispuesta a trabajar. Porque el Señor sabe que el perezoso es un chicharrón en la iglesia. Imagínense el Señor llamar a un perezoso para que le sirva. Si Él ya sabe que es perezoso, si no se levanta para comer, parece Celio, perezoso. Y el Señor, ¿será que el Señor sabe que alguien es perezoso? Claro que lo sabe. Y el Señor dice, llamar a un perezoso para que venga a hacer la obra mía, me meto en un chicharrón. O sea que yo te quiero decir una cosa, no pienses que tú eres muy ocupado para servirle al Señor, porque Dios había podido escoger 50,000 personas alrededor tuyo, pero te escogió a ti para llamarte, para que tú seas las primicias de lo que Dios va a hacer. Dios escogió a ti y a mí. Así que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, lo único que nos toca es obedecer. Por eso el Señor Jesucristo aclara, muchas viudas había en la época de Elías en Israel, pero Él escogió a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en este caso, la aclaración es muy importante, porque Sarepta de Sidón era un pueblo marítimo pobre, no era rico.
No era famoso, era un pueblito pobre. Fijo era pobre la señora. Y quiero terminar viendo lo que pasó a esa mujer. Porque cuando Dios escoge a alguien, es para bendecirlo. No pensemos, Dios me escogió a mí. No, digamos, Dios me escogió a mí. Es diferente, ¿no? Porque Dios nos escoge para bendecirnos. Digan conmigo, Dios me llama para bendecirme. Y ella le dice: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Digan, palabras de muerte. Tremendo, qué error. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, si te quieres morir, muérete. Es lo que le dijo: ve y haz como has dicho. Pero antes de morirte, pero antes de comer, pero antes de preparar para tu hijo y para ti, antes hazme a mí primero. Digan, primero Dios. Las primicias. Tremendo. Pero hazme a mí primero. La Biblia dice: ¿saben qué, mis amados? Aquí en la tierra ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Claro que los siervos de Dios somos encargados de Dios para recibir los diezmos, para administrar los diezmos y para vivir, obviamente, de eso. Sí, los siervos de Dios somos los encargados en la tierra de administrar los diezmos, las ofrendas, las primicias. Pero dice la Biblia: pero ahí en el cielo lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, y se llama Jesús de Nazaret. O sea que Dios sí ve todo lo que tú traes o lo que has traído a la casa de Dios. Por eso el profeta le dice: veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Él tampoco es un garoso. Una pequeña torta cocida debajo de ceniza, porque yo por eso es que digo que es arepa santanderiana. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, ni siquiera le dijo: y luego prepara la tuya y cómansela. No. Prepárenlas y tráigamela primero, y luego vayan y preparen las de ustedes. De lo que quede de la harina van a preparar para ustedes. Yo creo que la viuda dijo: no, si no alcanzaba sino para mi chino y para mí, y ahora tengo que repartirlo con este profeta gordo. No era gordo. Dice: y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Quiero que lo leamos de pie todos, por favor. Ayúdeme a leerlo, pero ayúdeme a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo, diga, obediente. Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, ¿para qué nos escoge Dios? ¿Para quitarnos lo que tenemos? No, nos pide que le demos para bendecirnos, para multiplicarnos, que le demos a Él primero, porque Él se encarga de los demás días, de la provisión de los días que siguen. Si Dios está pidiendo que le demos lo primero para el mundo, para esos impíos con los que no nos debemos unir en yugo desigual, porque ellos no entienden esto. Para ellos es una bobada, porque yo le voy y le doy y me quedo sin nada.
Esa es la lógica humana. Yo le llevo a Dios una ofrenda y me quedo sin para mí, para mi casa. Pero el Señor está diciendo: tráeme a mí primero. Y yo me voy a asegurar de que tu masa, que tu harina y que la provisión del aceite en tu casa no disminuya durante todo el tiempo en que va a haber hambruna en los demás hogares, en que hay necesidad en la nación. Quiero que sepas una cosa, mi amado, que Dios siempre que nos pide algo es para bendecirnos a nosotros, no para quitarnos a nosotros. Por favor, dejaría de ser Dios, dejaría de ser nuestro papá si solamente viniera a arrancarnos lo que tenemos en nuestras manos. Él lo que quiere que entendamos es que Dios siempre será primero, nunca será segundo. Y si tú quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida, no lo dejes de segundo. Prepárale primero a Él, dale primero a Él, que Él, con las primicias que nosotros le traemos, estamos asegurando nosotros que Él va a bendecir todo lo que viene. ¿Sabes qué es una primicia? Es el fruto de un primer negocio. Y la pregunta es: ¿y quién nos asegura que habrá más negocios? ¿Qué tal sea el único negocio? Y entonces nos aferramos a esa primicia y no la damos. ¿Saben qué es una primicia? Es pura fe. Es pura fe. Es creer que eso es lo primero de mucho que Dios me va a enviar en este año. 1000 veces más me dará el Señor en este año de lo que hoy me ha dado. Amén. Eso es fe. Eso es creer que lo que yo le doy a Él, Él me lo va a bendecir enseguida 1000 veces más. 1000 veces más. Entonces, una primicia es un paso de fe que debemos dar. Darle al Señor es un paso de fe. Yo quiero preguntarles una cosa a ustedes: ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? Levanten la mano los que creemos en Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos mira, nos observa, nos conoce, nos oye, nos ve en todo tiempo? Entonces no tengas miedo, porque Él está en el control de tu vida y de mi vida. Amén. No te va a faltar la harina si tú eres capaz de darle a Dios primero. No te va a faltar el aceite, no te va a faltar la provisión para tu arriendo, para la cuota de tu casa, para el estudio de tus hijos, para la salud, para el alimento, para tus paseos, para tu viaje, para tu carro, para tus sueños, para tus proyectos, para tus negocios. No te va a faltar, porque tú le estás dando a Dios lo primero. Y Dios te promete hoy que Él te va a dar 1000 veces más de lo que hoy tú le has dado a Él. Amén.